Marina estaba cursando el último año de la preparatoria y, aunque acababa de cumplir los 18 años, sentía que la vida se le estaba yendo de las manos. No era una sola cosa, sino la suma de muchas. En la escuela, las materias se le acumulaban. Reprobaba matemáticas y debía entregar trabajos que ni siquiera había empezado. Y en su casa, la situación no era mejor. Sus padres la tenían cortita. No la dejaban ni respirar. Le controlaban cada salida. Le revisaban el celular. Y le tenían terminantemente prohibido tener novio. Las peleas eran diarias, porque ella ya exigía su libertad. Pero ellos le contestaban con más encierro y castigos absurdos, tratándola como si fuera una niña pequeña. Y a eso se le sumaba su mala suerte con los chicos, que seguramente se hartaban de tanta traba. El último la había dejado por otra chica de un salón vecino, y el anterior simplemente había dejado de hablarle sin darle explicaciones. Marina se sentía defectuosa, como si hubiera algo malo dentro de ella que repelía a la gente o atraía desgracias. Entonces, se lo comentó un martes a una compañera de clase, mientras estaban sentadas en las gradas durante el receso, viendo a los demás jugar fútbol. La compañera, una chica que siempre traía pulseras rojas y hablaba de energías, la escuchó con atención y le dijo que eso no era normal. Le dijo que seguramente alguien le tenía envidia y le habían cerrado los caminos. Marina, al principio no le hizo mucho caso, pero la idea se le quedó grabada. La compañera insistió y le habló de un señor, un tal maestro Elías, que vivía en una colonia cercana y que era muy bueno para desatar esas cosas. Le dijo que él arreglaba caminos y que no cobraba caro, que a veces aceptaba la voluntad. Y bueno, la desesperación le ganó a la lógica. Un viernes por la tarde, después de otra pelea fuerte con su madre, porque Marina había llegado 10 minutos tarde, decidió ir. Tomó el camión y llegó a la dirección que le habían dado. No era un lugar tenebroso ni una choza alejada. Era una casa común, de fachada color crema, con una reja negra y un perro ladrando en la azotea. Eso le dio cierta confianza. Tocó el timbre y esperó. La abrió un hombre que aparentaba unos 50 años, aunque se veía bien conservado. Tenía el cabello peinado hacia atrás y vestía una camisa blanca impecable. La hizo pasar a una sala que olía a incienso y a loción de hombre. No había calaveras ni velas negras, solo muchas imágenes de santos y figuras de cerámica. El hombre le indicó que se sentara frente a un escritorio de madera y la miró fijamente. Marina se sintió incómoda. Quiso empezar a contarle por qué estaba ahí, pero él levantó la mano para detenerla. «No me digas nada», dijo él con voz tranquila. «Tú vienes porque sientes que te ahogas. Tienes un dolor aquí, en la boca del estómago, que no se te quita ni durmiendo». Marina asintió sorprendida. El hombre continuó hablando y empezó a decirle cosas que la dejaron helada. Le mencionó la discusión exacta que había tenido con su madre esa tarde, repitiendo frases que su mamá le había gritado en la cocina y que nadie más podía saber. Luego le habló de un sueño recurrente que Marina tenía, donde ella corría por un pasillo largo y las puertas se iban cerrando a su paso. Y eso la quebró. Marina se puso a llorar ahí mismo, sintiendo que por fin alguien la entendía. El hombre, Elías, le explicó que el problema era grave. Le dijo que una mujer mayor, cercana a su familia, le había hecho un trabajo de cerrazón para que nunca progresara y para que los hombres la vieran con asco. «Pero tiene remedio», aseguró él. «Yo te puedo ayudar. Puedo, pero necesito que confíes en mí. Esto no es un día.
hay que limpiar capa por capa. Y Marina aceptó, y así empezaron las visitas. Al principio, eran cosas sencillas. Él le pasaba un huevo por el cuerpo, rezaba unas oraciones en voz baja y le daba unos baños de hierbas para que se los hiciera en su casa. Marina sentía alivio, aunque fuera sugestión, y eso la hizo regresar. Sin embargo, poco a poco, Elías le fue pidiendo más. Le dijo que el daño estaba muy arraigado y que necesitaba material genético para romper la brujería. Le pidió mechones de cabello, recortes de uñas y, en una ocasión, le pinchó el dedo para sacar unas gotas de sangre que puso sobre una foto de ella que le había pedido traer. Y Marina, creyendo ciegamente en que él la estaba salvando, obedecía. Dejó de contarle cosas a su compañera de la escuela y se fue aislando. Elías le decía que no debía hablar de los trabajos con nadie porque se cebaba la energía. Así que Marina se fue quedando sola. Sus tardes ya no eran para estudiar, ni para salir con amigos. Eran para ir a la casa de Elías, sentarse en esa sala y escuchar sus consejos. Y él empezó a meterse en su cabeza de otras formas. Le decía que sus padres no la querían, que sus amigos eran falsos y que él era el único que realmente se preocupaba por su bienestar. Entonces Marina empezó a verlo no solo como un brujo, sino como un protector, casi como un padre o una pareja, aunque la diferencia de edad era enorme. Semanas después, Elías le dijo que el trabajo estaba funcionando y que la suerte iba a cambiar. Y, extrañamente, así pareció suceder. Marina empezó a notar que hombres mayores la miraban en la calle, que de pronto alguien le invitaba al pasaje o le decían cosas bonitas. Ella se lo contó a Elías emocionada. Él sonrió y le dijo que era parte del magnetismo que le estaba activando, pero que debían canalizar esa energía para que se convirtiera en dinero y estabilidad. Un día, Elías le dijo que tenía que presentarle a un amigo suyo. Le explicó que este amigo era una persona con mucha luz y dinero, y que necesitaba rodearse de gente joven como ella para que la energía fluyera. Le dijo que, como parte del ritual para asegurar su futuro económico, debía aceptar una cena con él. Marina dudó. Le pareció raro, pero Elías se molestó. Le dijo que, si desconfiaba, todo el trabajo se caería y la mala suerte regresaría 3 veces peor. Y aterrorizada por la idea de volver a sentirse fracasada, Marina aceptó. Elías la arregló él mismo. Le dijo qué ropa ponerse, cómo maquillarse. La cena fue en un restaurante elegante. El hombre era amable. Le hizo preguntas sobre la escuela. Y, al final, le dejó un sobre con dinero para sus libros. Marina regresó con Elías, confundida, pero con dinero en la bolsa. Elías le dijo que eso era solo el comienzo, que ella merecía abundancia. Y poco a poco, las cenas se convirtieron en algo más. Elías empezó a organizar salidas nocturnas con otros amigos que, según él, ayudaban a mantener el trabajo espiritual activo. Y Marina se sentía extraña, como si estuviera flotando fuera de su cuerpo. Y es que Elías le daba a beber unos tés antes de salir, que la dejaban mareada y dócil. Y los hombres la llevaban a hoteles o a casas privadas. Ella a veces no recordaba bien qué pasaba. Solo tenía flashes de manos tocándola, de voces graves, y despertaba al día siguiente en su cama o en un sofá de la casa de Elías, con dolor en el cuerpo
y una sensación de vacío espantosa. Cuando intentaba cuestionar a Elías, él se ponía agresivo. Le gritaba que era una malagradecida, que gracias a él tenía dinero, que gracias a él ya no se peleaba tanto en su casa porque casi nunca estaba ahí. Luego, cambiaba el tono y se ponía dulce. La abrazaba y le decía que la amaba, que todo lo hacía por su bien. Marina Comunidad, con la autoestima destruida y la mente nublada por lo que sea que él le diera de beber, se sentía atrapada. Sufría de ataques de ansiedad, le faltaba el aire y tenía la sensación constante de que alguien la observaba, incluso cuando estaba encerrada en su cuarto. Mientras tanto, en la escuela, su ausencia se notaba. Marina ya casi no iba, y cuando iba, se quedaba dormida en las bancas o miraba a la nada. Iván, un compañero que la conocía desde el primer año, notó el cambio. Iván siempre había sentido algo por Marina, aunque nunca se lo dijo, y verla así le preocupaba. Se dio cuenta de que había bajado de peso, que tenía ojeras profundas y que ya no se reía. Y un día, Iván la siguió a la salida. Vio que no tomaba el camino a su casa, sino que subía a un auto gris conducido por un hombre mayor. Anotó las placas y decidió investigar. Preguntó entre los compañeros si sabían en qué andaba Marina. Y la chica de las pulseras, a la que le había recomendado al brujo, ya no iba a la escuela, así que Iván tuvo que buscar por otro lado. Fue a la dirección donde el auto había dejado a Marina en otra ocasión, una casa color crema. Preguntó a los vecinos, y una señora que barría la banqueta le dijo que en esa casa vivía un hombre raro, que entraban y salían muchas muchachitas, y que hace un año hubo un escándalo porque la mamá de una chica fue a gritarle, pero luego no se supo más. Iván buscó en internet y encontró noticias viejas de chicas desaparecidas en la zona, pero nada concreto que ligara al hombre. Sin embargo, su instinto le decía que Marina estaba en peligro. Intentó hablar con ella en la escuela la siguiente vez que la vio. La agarró del brazo en el pasillo y le preguntó qué le pasaba. Marina reaccionó con pánico. Se soltó bruscamente y le gritó que la dejara en paz, que él no entendía nada, que Elías la protegía. Iván notó que ella repetía el nombre Elías como si fuera un rezo. Y bueno, la situación empeoró un fin de semana. Marina no llegó a dormir a su casa. Sus padres, aunque solían estar distraídos en sus pleitos, se asustaron y empezaron a llamar a sus amigos. Llamaron a Iván. Él supo entonces que tenía que actuar. Fue a la casa del brujo esa misma noche. La casa estaba oscura, pero se escuchaban ruidos adentro. Iván no lo pensó mucho. Se saltó la reja y forzó una ventana trasera que daba a la cocina. Iván caminó despacio hacia la sala. Allí vio a Marina. Estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida, vestida con una ropa que no era suya, muy provocativa. Frente a ella estaba Elías, preparándole una bebida y hablándole en voz baja, dándole instrucciones. Iván salió de las sombras y gritó el nombre de Marina. El brujo se giró sorprendido, pero reaccionó rápido. Sacó un cuchillo que tenía en la mesa de sus rituales y se le fue encima a Iván. Marina gritó, saliendo de su trance por el susto. Los dos hombres forcejearon. Iván era más joven y fuerte, pero Elías peleaba con la furia de un loco. Y en el forcejeo, cayeron sobre una mesa llena de veladoras y frascos. El cuchillo cambió de manos o se giró en la caída. Todo pasó muy rápido. Elías quedó tendido en el suelo, con el cuchillo clavado en el costado, respirando con dificultad,
hasta que dejó de moverse. Marina temblaba en un rincón. Iván, con las manos manchadas de sangre, trató de calmarla. Le dijo que ya había pasado, que se tenían que ir y llamar a la policía. Pero antes de salir, mientras Iván buscaba algo con qué cubrir a Marina, su mirada cayó sobre un mueble grande de madera que se había abierto durante la pelea. Era una especie de altar, pero no de santos. Iván se acercó y lo que vio le revolvió el estómago. Había repisas de objetos personales, identificaciones de chicas, carteras, celulares viejos y fotografías, muchas fotografías. E Iván reconoció a un par de chicas del barrio que se habían ido a vivir a otro lado, según los chismes. Y es que Elías no las usaba, las coleccionaba. Marina se acercó lentamente, todavía en estado de shock. Iván intentó detenerla para que no viera eso, pero ella ya estaba mirando el estante inferior. Ahí había una caja de zapatos vieja, marcada con el nombre Marina. Ella la tomó con manos temblorosas y la abrió. Adentro no estaban las cosas que ella le había dado en las últimas semanas. No estaba la foto reciente ni el mechón de cabello que le cortó el mes pasado. Lo que había adentro la hizo caer de rodillas. Había una peineta de plástico azul que ella había perdido cuando estaba en segundo de secundaria. Había una credencial de la biblioteca de la escuela de hace 3 años. Había una playera de deportes del colegio, vieja y deslavada, que ella creyó que la habían robado en los vestidores cuando ella tenía 15 años. Y había fotos de ella caminando en la secundaria, fotos de ella comprando en la tienda de la esquina, fotos de ella sentada en el parque años atrás, cuando ni siquiera sabía que Elías existía. Marina sintió un frío que le recorrió la espina dorsal. Comprendió entonces la verdad más horrible de todas. Elías no era un brujo que adivinaba el futuro. Elías era un depredador que la había estado vigilando durante años. Sabía de los problemas con sus padres, no porque los espíritus se lo dijeran, sino porque la había escuchado, la había seguido y había estudiado su vida desde las sombras. No fue casualidad que su compañera le recomendara ir con él. Seguramente ella también era parte de la red o estaba manipulada. El hombre había esperado pacientemente. Había recolectado sus cosas, había aprendido sus rutinas y había guardado el momento exacto en que Marina estuviera lo suficientemente rota, lo suficientemente desesperada por sus calificaciones y su soledad, para que ella misma caminara hacia su puerta y tocara el timbre. No la había elegido cuando entró en esa sala. La había estado preparando desde que era una niña, esperando a que madurara para devorarla. Marina no dejaba de pensar en cómo el brujo pudo saber de ella, hasta que la imagen de la chica de las pulseras le golpeó la memoria. Esa compañera de la preparatoria, que siempre parecía estar ahí en el momento justo, cuando Marina estaba más vulnerable. Ahora, mirando los objetos en la caja, Marina recordó con una claridad nauseabunda cómo había empezado todo. No había sido casualidad que esa chica se le acercara aquel día en las gradas, mientras Marina lloraba por una pelea con su papá. No fue coincidencia que la chica de las pulseras supiera exactamente qué decirle, qué preguntas hacer para sacarle información. Marina recordó cómo esa amiga le preguntaba cosas muy específicas. ¿Tus papás te controlan mucho? ¿Tienes dinero propio o te dan? ¿Te sientes sola? En ese momento, Marina pensó que era interés genuino, que alguien por fin se preocupaba por ella. Pero no,
la chica de las pulseras, no estaba haciendo amigos, estaba haciendo un perfil, estaba llenando un formulario invisible para ver si Marina cumplía con los requisitos de la víctima perfecta. Estaba buscando debilidades, fracturas emocionales por donde Elías pudiera meterse. Esa chica era una reclutadora. Su trabajo era pescar en el río revuelto de la preparatoria, buscar a las muchachas que se sentían invisibles, a las que tenían problemas en casa, a las que estaban desesperadas por un poco de atención o cariño. Ella era los ojos y los oídos de Elías dentro de la escuela. Seguramente ella le contaba al brujo todo lo que Marina le confiaba en los recesos, los nombres de los chicos que le gustaban, las marcas de ropa que usaba, los miedos que tenía al futuro. Por eso, cuando Marina llegó a la primera consulta, Elías ya tenía el guión escrito. Ya sabía qué decirle para impresionarla, para hacerle creer que tenía poderes sobrenaturales. La cerrazón de caminos no era más que un cuento ensayado para alguien que ya sabía que estaba desesperada por encontrar una salida. Y bien, el horror se multiplicó cuando Marina pensó en cuántas otras habían caído igual. La chica de las pulseras siempre andaba rodeada de otras alumnas, siempre regalando amuletos, siempre recomendando limpias para los exámenes o para el mal de amores. Era una red, una maquinaria bien aceitada, donde una buscaba la materia prima y el otro la procesaba. Iván la sacudió suavemente, sacándola de sus pensamientos. Y a lo lejos, ya se escuchaban las sirenas de las patrullas acercándose. El sonido rebotaba en las paredes vacías de la calle, anunciando el final de esa noche, pero no el final del miedo. Iván la abrazó con fuerza, intentando protegerla de la escena del crimen, del cuerpo de Elías y de la sangre. Pero Marina, aunque se dejó abrazar, sabía que el daño ya estaba hecho. Mientras veía las luces rojas y azules reflejarse en las paredes de la sala, supo que esa sensación de haber sido observada, analizada y manipulada no se le iba a quitar con una denuncia ni con terapia. La certeza de que su vida había sido un guión escrito por un monstruo y su cómplice la acompañaría siempre. Ya no era solo una víctima de un fraude o de un acoso. Era la sobreviviente de una cacería que había durado años sin que ella se diera cuenta. Entonces, Iván la logró sacar de su letargo y le pidió que huyeran. Y Marina, sin estar del todo cuerda, aceptó. Salieron de la parte trasera de la casa y, mientras corrían a ocultarse en el monte que colindaba con la casa, Marina no podía dejar de pensar en su venganza contra la chica de las pulseras. Muy buen día, querida audiencia. Antes que nada les quiero agradecer muchísimo por llegar al final de este relato, y hay una frase muy sonada que dice: confiar es bueno, pero desconfiar es mejor. Y yo creo que este relato tiene mucho que ver, ya que debemos de pensar muy bien en quién confiamos, a quién le contamos nuestras cosas, porque no sabemos de qué forma puedan usar esa información y de algún modo nos pueda perjudicar, como le pasó a Marina. Que yo sé que casos como este hay demasiados, donde muchas chicas vulnerables sufren de mucha crueldad y las meten en cosas muy feas a base de engaños. Así que me gustaría mucho que me comentes casos sobre esto, que me hables un poco del tema. De igual forma, si el relato te gustó, te invito a que le des me gusta, que te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos o en tus redes sociales para que nuestros relatos puedan llegar a más gente. Te agradezco nuevamente tu tiempo, que tengas un muy bonito día, te mando un gran abrazo.